El día parecía maravilloso. Todo iba bien, hasta que, de pronto, ¡pum! Una frase, un gesto, una mirada lo torció todo. Y ni siquiera fue algo tan grave, pero ahí estaba, el veneno silencioso de una crítica inesperada. A veces es una palabra disfrazada de broma, otras, un juicio sutil que se clava como una aguja, y sin darte cuenta pasas de estar en paz a cuestionarlo todo. ¿Por qué me dijo eso? ¿Será verdad? ¿Estoy fallando? ¿Qué hice mal? La mayoría de las personas carga con esas heridas sin saber cómo protegerse. Se defienden, se justifican, se rompen por dentro. Y todo porque han olvidado una verdad poderosa. Tu valor no lo define lo que otros opinan, lo define cómo tú eliges responder. El estoicismo no te promete inmunidad frente al mundo, pero sí te ofrece una armadura interior. Una forma de vivir donde la crítica no te quiebra, el juicio no te desenfoca y la opinión ajena deja de ser una sentencia. En este video voy a compartir contigo 9 lecciones estoicas que te enseñarán a ser inmune frente a la crítica. No para volverte de piedra, sino para convertirte en alguien tan firme, tan centrado, que las palabras de los demás ya no puedan robarte la paz. Y si de verdad estás listo para dejar de cargar con el peso del juicio ajeno, escribe en los comentarios: estoy por encima de la crítica. Esa frase será tu escudo, tu compromiso, tu primer paso hacia una mente libre y serena. Primero, comprende que la crítica habla más del otro que de ti. Cuando alguien te lanza una crítica, lo primero que debes recordar es que esa opinión no nace en el vacío, nace desde la mente, las emociones y las creencias del otro. Muchas veces lo que dicen sobre ti revela más sobre lo que esa persona lleva dentro que sobre lo que tú realmente eres. Un corazón lleno de frustración proyectará frustración. Una mente llena de inseguridad intentará minimizar a los demás para sentirse superior. Y alguien que no ha trabajado en sí mismo verá en ti un blanco fácil para volcar sus propias sombras. El estoicismo enseña que tú no puedes controlar lo que los demás dicen, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Si dejas que cada opinión externa entre sin filtro en tu mente, te estás exponiendo a ser moldeado por juicios que ni siquiera te pertenecen. Es como permitir que alguien con las manos sucias pinte sobre tu lienzo sin pedir permiso. La verdadera fortaleza comienza cuando comprendes que no necesitas defenderte de todo, porque no todo te define. Marco Aurelio lo tenía claro. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Si alguien te critica, detente un momento. Pregúntate, ¿esto dice algo verdadero sobre mí, o simplemente refleja las lentes con las que esa persona mira el mundo? La mayoría de las veces verás que la crítica es solo una proyección, un reflejo distorsionado de sus propios miedos, envidias o frustraciones. Por eso, cuando te enfrentes a una opinión negativa, no reacciones de inmediato, respira, observa, evalúa. Y sobre todo, recuerda que quien eres no depende de lo que otros opinen, sino de lo que tú construyes con tus acciones, tus principios y tu coherencia diaria. Cuando tienes esto claro, la crítica pierde poder. Se convierte en ruido de fondo, en eco distante que no logra alterar tu paz. Ser inmune a la crítica no significa volverse indiferente o arrogante. Significa desarrollar la sabiduría suficiente para entender de dónde vienen las palabras que recibes y tener la claridad para saber cuáles te sirven y cuáles debes dejar pasar. Esa es la verdadera libertad, no necesitar la aprobación de nadie para vivir en paz contigo mismo. 2. No respondas con emoción, responde con sabiduría. Una de las trampas más comunes frente a la crítica es reaccionar con impulsividad. Cuando alguien nos señala, nos ataca o nos juzga, el instinto natural es defendernos, justificarnos o incluso contraatacar. Pero eso solo alimenta el conflicto y te convierte en prisionero de las emociones del momento. El estoico no se deja arrastrar por el oleaje emocional, se convierte en el faro que se mantiene firme mientras la tormenta ruge a su alrededor. Responder con sabiduría significa detenerse antes de actuar. Significa dejar que la emoción inicial pase y mirar la situación desde una mente clara. Porque la verdad es que una crítica no te daña por sí sola. Lo que te daña es la historia que te cuentas sobre ella, la interpretación que haces cuando dejas que el ego tome el control. Y el ego, cuando se siente herido, no busca comprensión, busca venganza.
Pero la sabiduría va por otro camino. La sabiduría observa la crítica como una oportunidad, no para defenderse, sino para conocerse mejor. ¿Por qué me afecta tanto esto que dijeron? ¿Qué parte de mí se siente tocada? ¿Es esto algo que debo trabajar o simplemente una señal de que necesito fortalecer mi centro interno? Estas preguntas no surgen cuando reaccionas, solo emergen cuando eliges responder desde la reflexión. El sabio no necesita demostrar nada, no necesita gritar más fuerte ni imponer su verdad, porque sabe que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en dominarse a sí mismo. Así, cada vez que alguien te critique, tienes dos caminos: dejarte arrastrar por la emoción o elevarte con la sabiduría. Una respuesta emocional puede satisfacer tu orgullo por un instante, pero una respuesta sabia fortalece tu carácter para siempre. Y a veces, la respuesta más sabia es el silencio. No porque te falten palabras, sino porque tu paz vale más que una discusión. Aprende a no reaccionar de inmediato. Aprende a observar, a filtrar, a elegir con conciencia. Cada crítica es una invitación. O te rebajas al nivel del que ataca, o te elevas al nivel del que comprende. Tú decides. 3. Define tu valor por tu virtud, no por la opinión ajena. Tu valor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú eliges ser cuando nadie te está mirando. Vivimos en una era donde la validación externa lo invade todo. Likes, comentarios, elogios vacíos, comparaciones constantes. Y si no tienes cuidado, puedes caer en la trampa de construir tu identidad sobre una base tan frágil como la opinión de los demás. Pero el estoicismo te recuerda una verdad inquebrantable. Lo que eres, tu esencia, tu dignidad, no puede depender de ojos ajenos. La virtud es la medida del sabio, no el aplauso, no el reconocimiento, no la aprobación. La virtud, tu integridad, tu honestidad, tu autodisciplina, tu justicia, tu fortaleza interior, todo eso que nadie puede quitarte, todo eso que no necesita ser visto para tener valor, porque lo que haces en silencio, cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo publica, cuando nadie lo reconoce, eso es lo que te construye, lo demás es humo. El problema de vivir pendiente de la opinión ajena es que te vuelves inestable. Si hoy te elogian, te sientes en la cima. Si mañana te critican, te hundes en el suelo. Esa montaña rusa emocional te roba la paz, te desconecta de ti mismo y te convierte en esclavo de miradas ajenas. Pero cuando eliges definir tu valor por tu virtud, por tu compromiso contigo, entonces vives con una libertad que pocos conocen. Epicteto decía: preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres. Tu reputación es lo que los demás creen que eres. Ahí está la clave. Lo que piensen de ti no lo puedes controlar, pero tu virtud, tu coherencia, tu compromiso con tus principios, eso sí depende de ti. Y si eso está en orden, todo lo demás sobra. Sé tú mismo tu juez más exigente, no para castigarte, sino para elevarte. No busques aprobación, busca crecimiento. No vivas para gustar, vive para ser recto. Porque cuando entiendes esto, te vuelves inquebrantable. La crítica no te toca, los halagos no te desvían. Eres firme, sereno, auténtico, porque tu valor no viene de afuera, nace de lo que eliges ser cada día. 4. Tu misión no es complacer a todos, es ser fiel a tus principios. Una de las causas más profundas de sufrimiento es la necesidad de agradar, querer encajar, querer ser aprobado, querer que todos hablen bien de ti. Pero eso es imposible. Ni el sabio más virtuoso, ni el líder más justo, ni el alma más bondadosa ha escapado nunca de la crítica. Si haces las cosas bien, hablarán. Si las haces mal, también. Y si no haces nada, incluso eso será motivo de juicio. Entonces, ¿por qué desgastarte en una batalla perdida? El estoicismo lo deja claro. Tu deber no es complacer al mundo, sino vivir de acuerdo a tus principios. Cuando tratas de agradar a todos, traicionas partes de ti. Dices sí cuando querías decir no. Te callas para no incomodar. Cambias tu rumbo por miedo a ser malinterpretado. Y en ese proceso te vas perdiendo. Tu brújula deja de ser interna y se convierte en un mapa de expectativas ajenas. Pero cuando eliges ser fiel a tus valores, aunque incomode, aunque no todos lo entiendan, entonces te vuelves libre. Porque ya no necesitas que todos te aplaudan para sentirte en paz. Basta con saber que estás actuando con integridad.
Basta con mirar dentro y saber que lo que haces está alineado con lo que crees. Esa coherencia interna es el mayor escudo frente a cualquier crítica. Marco Aurelio lo vivió como emperador. Decisiones difíciles, juicios constantes, expectativas que venían de todos lados. Pero él escribía en sus meditaciones una y otra vez: haz lo que debes, lo demás no te pertenece. Y eso es lo que tú también debes recordar. Tu trabajo no es ser aceptado, tu trabajo es ser auténtico. Y si tu camino es justo, tarde o temprano, la verdad se impondrá. No te rebajes para caber en moldes ajenos, no apagues tu luz para que otros no se incomoden, no desvíes tu esencia para recibir una sonrisa hipócrita. Vive con firmeza, con propósito, con fidelidad a ti mismo, porque quien vive desde sus principios nunca se pierde, aunque el mundo no lo entienda. 5. La opinión pública es volátil, no construyas tu identidad sobre ella. Una de las grandes trampas mentales es creer que la opinión de la mayoría representa una verdad inamovible. Pero si observas con atención, te darás cuenta de algo inquietante. Lo que hoy es aplaudido, mañana es olvidado. Lo que hoy se celebra, mañana se critica. Lo que hoy parece correcto, mañana se ridiculiza. Las masas son inestables, se guían por emociones, por modas, por prejuicios. Y si tú te apoyas en esa inestabilidad para definir quién eres, estás construyendo sobre arena. El estoico lo sabe. Sabe que no puede controlar las voces de fuera, pero sí puede cultivar la serenidad interior. Por eso no se deja llevar por la euforia del aplauso, ni se derrumba por el peso del rechazo. Porque su identidad no depende de la validación externa, sino de la solidez de su carácter. Esa es la gran diferencia entre quien se adapta a todo para ser aceptado y quien se mantiene firme aunque lo juzguen. Cuando te obsesionas con caer bien, con evitar críticas, con encajar, entras en una prisión invisible, dejas de ser tú para convertirte en lo que los demás esperan. Pero esas expectativas cambian con el viento. Y en el fondo, nunca serán satisfechas del todo. Hoy te aplauden por ser fuerte, mañana te llaman frío. Hoy te valoran por tu libertad, mañana te reprochan que no sigas la corriente. Entonces mejor no jugar a ese juego. Séneca decía: el que quiere agradar a todos no agrada a nadie. La verdad es que cuando te mantienes fiel a lo que eres, inevitablemente molestarás a alguien, pero también inspirarás a otros. Y más importante aún, estarás en paz contigo mismo. Esa paz vale más que 1000 elogios pasajeros. No te vendas por aceptación, no cambies tu esencia por ser tendencia. No te aferres al juicio colectivo como si fuera una brújula fiable. La opinión pública es un espejo deformado. Lo que necesitas no es que todos te entiendan, sino entenderte tú. Porque cuando construyes tu identidad desde dentro, lo de fuera pierde poder. Y entonces, eres verdaderamente libre. 6. El silencio es muchas veces la mejor respuesta. En un mundo donde todos opinan, reaccionan y discuten sin cesar, el silencio se ha convertido en un acto de poder, no de debilidad, como muchos creen, sino de control interno. Frente a una crítica injusta, una provocación o una acusación vacía, guardar silencio puede ser la forma más elevada de sabiduría, porque el que calla no siempre otorga. A veces simplemente está eligiendo no rebajarse. Responder a todo es agotar tu energía. Defenderte de cada palabra que escuchas es vivir en constante alerta, como si tu valor estuviera siempre en juicio. Pero no es así. Si sabes quién eres, no necesitas probarlo. Y si sabes que tu intención es limpia, no tienes por qué explicarte a cada paso. El silencio, en esos casos, no es pasividad, es maestría. Es decir, sin palabras, no me arrastrarás a tu juego. Los grandes estoicos sabían esto. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y cuando esa opinión está basada en emociones momentáneas, cualquier reacción puede ser un error. Por eso, el silencio se convierte en un espacio de claridad, un espacio donde no te precipitas, donde respiras, donde eliges cómo actuar con verdadera libertad. El silencio también incomoda. Al que te critica, le desconcierta no recibir resistencia. Al que busca provocarte, lo frustra tu compostura. Y ahí, sin necesidad de levantar la voz, demuestras que estás en control, no para dominar al otro, sino para no perderte a ti mismo en la tormenta del juicio ajeno.
Aprender a callar cuando todo en ti quiere gritar es un signo de fuerza. Elegir el momento justo para hablar, si es que decides hacerlo, demuestra inteligencia emocional. Y permanecer en paz sin necesidad de dar explicaciones revela una conciencia en calma, porque al final no siempre gana el que dice más. A veces gana el que sabe cuándo guardar silencio, y ese es un poder que no todos tienen. 7. No tomes nada como un ataque personal si tú estás en paz contigo. Una de las señales más claras de fortaleza interior es la capacidad de no tomarse las cosas como algo personal. Porque cuando estás en paz contigo mismo, lo que los demás digan pierde el poder de herirte. La crítica solo se clava si encuentra una herida abierta. Pero si tú has sanado, si tú sabes quién eres, si tú estás alineado con tu verdad, entonces las palabras ajenas rebotan como gotas sobre una roca firme. Muchas veces, las críticas que recibes no tienen nada que ver contigo. Son el reflejo de la frustración del otro, de su incapacidad para tolerar tu libertad, tu luz, tu firmeza. Es más fácil atacar al que se mantiene erguido que reconocer que uno mismo no está creciendo. Y cuando entiendes eso, dejas de tomártelo como algo personal. No es contigo, es con lo que tú representas. El estoicismo te entrena para vivir en ese punto de equilibrio, donde no necesitas aprobación, pero tampoco te afecta el juicio, donde puedes escuchar una crítica sin romperte por dentro, donde puedes incluso aprender de lo que te dicen sin por eso sentirte ofendido, porque no se trata de cerrar el corazón, sino de fortalecerlo. Estar en paz contigo mismo no significa ser perfecto, sino ser honesto. Significa que tus decisiones, tus palabras, tus acciones están en coherencia con tus valores. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas defenderte tanto, porque sabes que tu intención es limpia y eso te sostiene. Sabes que lo que haces tiene sentido para ti y eso te basta. Cuando alguien te critique, pregúntate, ¿esto me duele porque es cierto o porque aún tengo que trabajar en mi autoestima? ¿Esto me afecta porque hay una verdad aquí o porque todavía estoy dando demasiado poder a la voz del otro? Estas preguntas no solo te protegen, también te ayudan a crecer. Al final, el verdadero escudo frente a la crítica no es la indiferencia fingida, sino la paz genuina que surge cuando has hecho las paces contigo mismo, porque quien está bien por dentro no necesita pelear con lo de fuera. 8. Cultiva una mente firme. La crítica no puede penetrar una conciencia tranquila. Una mente firme es como una muralla construida con ladrillos de claridad, principios y autoconocimiento. Y frente a esa muralla, la crítica pierde fuerza. Porque cuando tú sabes quién eres, lo que haces y por qué lo haces, no necesitas que nadie más lo valide. Las palabras malintencionadas se estrellan contra tu convicción y se desvanecen. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a proteger tu centro. La firmeza mental no se logra de la noche a la mañana. Se entrena, se cultiva con cada decisión consciente, con cada pensamiento que eliges no alimentar, con cada emoción que dominas en lugar de que te domine. El estoicismo te ofrece herramientas para construir ese templo interior, no uno frío ni distante, sino uno sólido, templado por la razón, blindado por la virtud. Una conciencia tranquila no nace de complacer a todos ni de evitar errores. Nace de vivir con rectitud, de actuar con intención, de corregir lo que debes corregir sin culparte de todo. Cuando tienes esa base interna, la crítica pierde acceso a tus zonas vulnerables. No te sientes atacado porque sabes que has hecho lo correcto, o al menos lo mejor que podías con lo que sabías en ese momento. Séneca decía que la tranquilidad viene cuando nuestras palabras, actos y pensamientos están en armonía. Esa armonía es tu escudo. Porque aunque el mundo grite, aunque intenten sembrar duda, tú te mantienes en tu eje. Una mente firme no reacciona por impulso, evalúa con calma. No se desgasta en convencer a quien no quiere entender. No se pierde en justificaciones, simplemente avanza, serena, segura, en su camino. Cuando cultivas esa firmeza, no necesitas defenderte todo el tiempo. Tu presencia ya comunica solidez, tu silencio se vuelve elocuente, tu paz interna se nota, y eso, a veces, es lo que más incomoda a quienes viven en conflicto. Pero tú no estás aquí para vivir en guerra, estás para construir una vida íntegra, y eso empieza por cuidar el terreno más importante, tu mente.
9. Agradece la crítica justa, ignora la malintencionada. No todas las críticas son enemigas. Algunas vienen disfrazadas de juicio, pero en el fondo contienen una oportunidad valiosa para crecer. La clave está en discernir, en saber cuándo una crítica, aunque duela, te está mostrando algo que necesitas ver. Porque a veces, lo que más nos molesta es precisamente lo que más necesitamos trabajar. Y si tienes la humildad suficiente, incluso una crítica incómoda puede ser el inicio de una mejora real. El estoico no rechaza la corrección, la abraza si es justa, si proviene de alguien que quiere ayudarte a mejorar, aunque no lo diga con las palabras más dulces. Porque la verdad, cuando viene del respeto, es un regalo. Y si decides escucharla sin ego, puede transformarte. Por eso, aprender a agradecer la crítica constructiva es un acto de inteligencia emocional y de madurez personal. Pero también es cierto que no toda crítica merece tu atención. Muchas veces lo que recibes no es un consejo, sino un ataque disfrazado. Palabras que no buscan ayudarte, sino rebajarte. Opiniones que nacen de la envidia, del resentimiento o del vacío interior del otro. Y ante eso, tu respuesta debe ser clara. Silencio y distancia. No porque tengas miedo, sino porque no estás dispuesto a perder tu energía en guerras que no valen la pena. La sabiduría está en saber filtrar, en recibir lo que nutre y desechar lo que contamina. No tienes por qué absorberlo todo. No eres un cubo de basura emocional. Tienes derecho a cerrar la puerta cuando lo que entra no construye, sino que destruye. Y tienes la responsabilidad de hacerlo con firmeza, pero sin odio. Porque el estoico no se amarga por la maldad ajena. La observa, la entiende y sigue su camino sin cargar con ella. Agradecer la crítica justa es crecer. Ignorar la malintencionada es protegerse. Y saber diferenciar una de otra es una habilidad que te hará libre. Porque no todo lo que escuchas merece tu atención. Pero todo lo que eliges aceptar sí afecta tu mundo interior. Así que elige con sabiduría y construye tu paz desde ese discernimiento. Si has llegado hasta aquí, ya diste un paso que la mayoría no se atreve a dar. Mirar hacia adentro y fortalecerte desde ahí. No olvides esto. Lo que los demás digan va y viene, pero tu paz, si la cultivas, puede quedarse para siempre. Gracias por estar aquí. Vuelve cuando lo necesites. O mejor aún, vuelve antes de que lo necesites. Porque aquí siempre encontrarás herramientas para mantenerte firme. Hasta pronto.